Mi familia despreció mi título de derecho como papeleo inútil. En una reunión familiar, papá alardeaba de la nueva empresa de mi hermano, burlándose, y ella cree que es abogada. Lo que no sabían era que yo gané el caso que. Soy Chloe Harrison, de 29 años, y estoy de pie, victoriosa, en la sala del tribunal mientras se lee el veredicto. El caso contra Meridian Chemicals acaba de cambiar la legislación medioambiental para siempre. En nuestra última cena familiar, el tío Walter calificó mi carrera de abogada como un desperdicio de potencial. Ahora, su rostro se ha vuelto ceniciento, al darse cuenta de que soy la abogada que puso de rodillas a su compañía. Durante años, mi familia ridiculizó mis decisiones mientras yo luchaba sola. Nunca creyeron en mí hasta hoy, cuando su apoyo ya no importa. Todavía recuerdo la conmoción en los rostros de todos cuando se anunció el veredicto. Si alguna vez has sido subestimado por tu propia familia, sabes exactamente lo reivindicador que se sintió ese momento. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo hoy. Mientras te acomodas para escuchar esta historia sobre traición familiar y dulce justicia, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para oír más historias sobre cómo mantenerse firme contra viento y marea. El viaje en el que me encuentro demuestra que puedes tener éxito, incluso cuando las personas que más deberían apoyarte son las que te frenan. Crecí en una familia donde la perspicacia para los negocios era la única medida de éxito que importaba. El rendimiento académico se consideraba simplemente un trampolín hacia el verdadero objetivo, contribuir al imperio de la familia Harrison. Mi abuelo, Arthur Harrison, había construido el negocio desde cero en la década de 1960, comenzando con una pequeña compañía de suministros químicos que, con el tiempo, creció hasta convertirse en Harrison Enterprises, un conglomerado con participaciones en manufactura, bienes raíces y comercio minorista a lo largo de 3 estados. Cuando el abuelo Arthur falleció hace 15 años, el tío Walter tomó las riendas y expandió el negocio aún más. No era solo el CEO de Harrison Enterprises, era el patriarca indiscutible de nuestra familia. Cada decisión familiar importante requería su aprobación, desde los destinos de vacaciones hasta las elecciones universitarias. Mis padres, Carol y David Harrison, trabajaban ambos para la compañía. Mamá se encargaba de las relaciones públicas, mientras que papá gestionaba los centros de distribución del Medio Oeste. Este acuerdo significaba que nuestra familia dependía financieramente de la buena voluntad del tío Walter, un hecho que él nunca dejó que nadie olvidara. Mis primos, Heather y Ryan, estaban siendo preparados desde la infancia para hacerse cargo de diferentes partes del negocio. Heather, 2 años mayor que yo, ya estaba haciendo prácticas en el departamento financiero a los 16 años. Ryan, 1 año menor, era el orgullo y la alegría del tío Walter, acompañándolo a reuniones de negocios antes incluso de saber conducir. Mientras tanto, yo era la rara de la familia que prefería los libros a los balances contables. El conocimiento de los libros está muy bien, Chloe, solía decir el tío Walter en las reuniones familiares. Pero el verdadero éxito proviene del sentido práctico para los negocios. Este sentimiento se repetía a lo largo de mi infancia, creando una cultura familiar donde las actividades académicas eran, en el mejor de los casos, toleradas, en el peor, objeto de burla. No puedo precisar exactamente cuándo comenzó mi interés por la justicia y la equidad, pero algunos de mis primeros recuerdos involucran leer historias sobre jueces y abogados que luchaban por lo que era correcto. Para la secundaria, ya devoraba libros de crímenes reales y dramas legales. Mi informe de orientación profesional de 8º grado sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg me valió una ay de mi profesor y una risita despectiva del tío Walter. Muy bonito, Chloe, dijo después de que mi madre le mostrara con orgullo el informe. Pero recuerda, los jueces y abogados solo se benefician de los problemas de otros. En realidad, no crean nada de valor. El verdadero conflicto surgió cuando llegó el momento de ir a la universidad. Simplemente se daba por sentado que asistiría a la misma escuela de negocios que Heather, Ryan y todos los demás Harrison de nuestra generación. La solicitud fue rellenada y enviada antes de que yo tuviera voz en el asunto. La cena de acción de gracias donde anuncié mi intención de estudiar prederecho sigue siendo uno de los recuerdos familiares más incómodos que tengo. La mesa quedó en silencio, los tenedores se detuvieron en el aire y todos los ojos se volvieron hacia el tío Walter, esperando su reacción. Prederecho, dijo finalmente con un bufido despectivo. Los abogados son solo parásitos que no pudieron triunfar en los negocios de verdad. Se alimentan de las disputas en lugar de construir algo que valga la pena.
Heather sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa, mientras que Ryan bajó la vista a su plato, incómodo con la tensión pero sin voluntad de apoyarme. Mi padre carraspeó y rápidamente cambió de tema a las proyecciones del cuarto trimestre de la compañía. Más tarde esa noche, mi madre vino a mi habitación, con el rostro tenso por la preocupación. Chloe, cariño, entiendo que quieras seguir tus intereses, pero tienes que considerar a la familia. Tu tío tiene grandes planes para todos vosotros en el negocio. Pero no es lo que quiero, mamá, respondí, tratando de que me entendiera. Quiero ayudar a la gente, luchar por la justicia. Ella suspiró, dándome una palmada en la mano. Esa es una bonita idea, pero a veces la armonía familiar es más importante que las victorias personales. Solo piénsalo. Lo pensé durante exactamente 3 días. Luego envié mis solicitudes a todos los mejores programas de prederecho que pude encontrar. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, las líneas de batalla dentro de la familia se dibujaron aún más claramente. El tío Walter se refirió a mi elección como una rebelión temporal, que terminaría una vez que me enfrentara al mundo real. La primera gran brecha familiar ocurrió el verano antes de empezar la universidad. Se esperaba que hiciera una pasantía en Harrison Enterprises, como habían hecho todos mis primos. Cuando me negué en favor de un puesto de voluntaria en una clínica de asistencia legal, el tío Walter se lo tomó como una afrenta personal. Le estás dando la espalda a todo lo que esta familia ha construido para ti, declaró en una tensa cena de domingo. No vengas a llorarme cuando te estés ahogando en deudas estudiantiles sin perspectivas reales. Lo que él no sabía era que yo había conseguido una beca completa para la universidad que había elegido, precisamente para evitar estar atada financieramente al negocio familiar. Cuando se supo la noticia de mi beca, en lugar de orgullo, fue desestimada como una forma de esconderme en lo académico en lugar de enfrentar el desafío del mundo de los negocios. Cualquiera puede memorizar libros y hacer exámenes, dijo Heather encogiéndose de hombros cuando mi madre mencionó mi beca en una barbacoa familiar. Intenta pagar la nómina de 50 empleados o negociar con proveedores internacionales. Eso es presión de verdad. Mientras empacaba para la universidad ese otoño, me sentía a la vez emocionada por mi nuevo comienzo y triste por la creciente distancia entre mi familia y yo. Mi padre me ayudó a cargar el coche, y en un raro momento de privacidad, me apretó el hombro. Estoy orgulloso de ti por seguir tu propio camino, Chloe, dijo en voz baja. Solo recuerda que la familia sigue siendo la familia, incluso cuando no estamos de acuerdo. Esas palabras se pondrían a prueba repetidamente en los años venideros, a medida que la brecha entre mi camino elegido y las expectativas de mi familia se hacía cada vez más ancha. Mi primer año en la Facultad de Derecho fue un despertar brutal. La carga de trabajo era intensa, la competencia feroz, y por primera vez en mi carrera académica, no estaba automáticamente en la cima de la clase. Hubo momentos durante esos primeros meses en los que me pregunté si el tío Walter había tenido razón todo el tiempo. Quizás no estaba hecha para esto. Quizás debería haber tomado el camino seguro hacia el negocio familiar. Esas dudas se veían agravadas por la presión financiera. Aunque mi beca de pregrado había cubierto la matrícula, la Facultad de Derecho era una historia diferente. Tenía una beca parcial, pero no era suficiente. Había asumido que mis padres me ayudarían con los gastos, como lo habían hecho con el MBA de Heather y el título de negocios de Ryan. Pero el tío Walter tenía otras ideas. Si Chloe quiere perder el tiempo en la Facultad de Derecho, que se lo pague ella misma, declaró en una reunión familiar a la que no fui invitada. Mi madre me llamó después, disculpándose pero firme. La familia proporcionaría un apoyo mínimo, nada parecido a lo que recibieron mis primos. Así que acepté trabajos a tiempo parcial entre clases. Trabajé en la biblioteca de la facultad, tomé turnos de fin de semana en una cafetería cerca del campus y pasé los veranos en un pequeño bufete de abogados, ganando apenas por encima del salario mínimo. El agotamiento era real, pero también lo era mi determinación. En medio de la lucha, encontré puntos positivos. Hice amigos que valoraban las cosas de mí que mi familia despreciaba. Rachel era una brillante experiodista que había decidido estudiar Derecho después de cubrir una serie de desalojos injustos. Jason había trabajado como asistente legal durante años antes de ahorrar lo suficiente para asistir a la facultad. A diferencia de mi familia, ellos veían la inteligencia y la dedicación académica como cualidades admirables, no como defectos de carácter. Luego estaba el profesor Martin Hughes,
quien se convirtió en el mentor que necesitaba desesperadamente. Después de que saqué una nota excelente en su examen parcial de Derecho Constitucional, me pidió que me quedara después de clase. Señorita Harrison, dijo, mirando por encima de sus gafas de leer. Ese ha sido uno de los análisis más perspicaces que he visto de un estudiante de primer año en 20 años de enseñanza. Cuando le agradecí torpemente, continuó, siento que te contienes en las discusiones en clase. No lo hagas. Tu perspectiva es valiosa, y tienes un talento natural para el razonamiento legal. Su fe en mí contrastaba fuertemente con lo que experimentaba en las reuniones familiares, que se habían vuelto cada vez más incómodas. En acción de gracias de ese año, el tío Walter hizo preguntas incisivas sobre mis notas y luego, con desdén, cambió de tema cuando mencioné que había entrado en la revista de Derecho. Eso está bien, pero hablemos de algo que importa. Geater acaba de cerrar la adquisición de Anderson, ahorrándole a la compañía 2 millones en el proceso. Geater sonrió radiante mientras yo removía el puré de patatas en mi plato, tratando de no mostrar cuánto me dolía el desprecio. Mi madre cambió de tema rápidamente, pero el mensaje era claro, mis logros no contaban en esta familia. El patrón continuó durante toda la facultad de Derecho. Cuando gané una prestigiosa competencia de tribunales simulados, mi éxito fue recibido con encogimientos de hombros. Cuando fui seleccionada para una competitiva pasantía judicial, el tío Walter comentó que jugar a ser abogada debía ser divertido, antes de desviar la conversación hacia el proyecto de Ryan en la división química de la compañía. La fiesta de compromiso de Geater durante mi segundo año de Derecho marcó un punto bajo en las relaciones familiares. Su prometido, Scott, era hijo de uno de los compañeros de golf del tío Walter y ya tenía un puesto de vicepresidente esperándolo en Harrison Enterprises. La fiesta se celebró en el club de campo con más de 200 invitados de la comunidad empresarial. Llegué sola, sintiéndome ya fuera de lugar entre la élite de los negocios con sus ropas de diseñador, discutiendo fusiones y adquisiciones. Durante su brindis, el tío Walter habló maravillas de la perspicacia de Geater para los negocios y del prometedor futuro de Scott. Luego, con una mirada directa hacia mí, añadió, algunas personas se esconden en los libros y la teoría en lugar de enfrentar el mundo real. Pero Geater siempre ha entendido lo que realmente importa, la familia, la lealtad y construir algo significativo. Varios invitados me miraron, y sentí que mis mejillas ardían. Mi madre evitó mi mirada desde el otro lado de la sala, mientras que mi padre me dedicó una media sonrisa de disculpa antes de levantar su copa con todos los demás. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré por primera vez desde que empecé la facultad. No por las palabras del tío Walter, que no eran nada nuevo, sino por la creciente distancia de mi madre. Carol Harrison siempre había estado atrapada entre la lealtad de su marido a su hermano y el camino diferente de su hija, y cada vez más, estaba eligiendo la armonía del negocio familiar por encima de apoyarme a mí. Mi padre era una historia ligeramente diferente. David Harrison a veces expresaba un apoyo silencioso a mis decisiones cuando estábamos solos, pero públicamente siempre se alineaba con el tío Walter. Tu tío tiene buenas intenciones, decía después de comentarios particularmente hirientes. Simplemente ve el mundo a través de una lente empresarial. Dale tiempo. Pero el tiempo solo parecía ampliar la brecha. Para mi tercer año de Derecho, asistía a las funciones familiares más por obligación que por deseo. Cada desprecio a mis logros, cada comparación con el éxito empresarial de mis primos, solo fortalecía mi determinación de sobresalir en mi campo elegido. Me gradué con honores, pero solo mis padres asistieron a la ceremonia. El tío Walter tenía una reunión de negocios ineludible. Geater estaba de luna de miel y Ryan envió un mensaje de texto genérico de felicidades. Mis nuevos amigos y el profesor Hughes compensaron la ausencia familiar, celebrando conmigo en una pequeña cena después. Vas a ser una abogada excepcional, Chloe, dijo el profesor Hughes, levantando su copa. El mundo legal es mejor contigo en él. Las ofertas de trabajo llegaron rápidamente después de la graduación. Tuve múltiples oportunidades en firmas prestigiosas, pero mi familia las desestimó todas. No son negocios de verdad, comentó el tío Walter cuando mi madre mencionó una oferta particularmente buena de un bufete de abogados corporativos. Solo mueven papeles para la gente que realmente crea valor. Finalmente, acepté un puesto en Goldstein y Asociados, un bufete más pequeño pero muy respetado, conocido por tomar casos desafiantes contra intereses poderosos.
La firma tenía una fuerte división de derecho ambiental, un área por la que me había apasionado cada vez más durante mis estudios. Antes de comenzar mi nuevo trabajo, asistí a una última cena familiar en casa de mis padres. El tío Walter llegó tarde, apenas reconociendo mi presencia hasta que se sirvió el postre. Entonces, Chloe, dijo finalmente, mientras removía su whisky. ¿Realmente vas a seguir con esto de ser abogada? Bueno, veamos cuánto tardas en venir a suplicar por un trabajo de verdad en Harrison Enterprises. Sonreí tensamente y respondí, no creo que eso vaya a pasar, tío Walter. Él se rió. Ya veremos. El mundo real tiene una forma de ajustar las expectativas. Pocos sabíamos ninguno de los dos cuán proféticas resultarían ser esas palabras, aunque no de la manera que él pretendía. Mis primeros 2 años en Goldstein y Asociados fueron un torbellino de casos pequeños, tareas de investigación y noches largas. Me encargué de todo, desde disputas contractuales hasta violaciones ambientales menores, construyendo lentamente una reputación de ser minuciosa, dedicada y sin miedo al trabajo duro. La socia fundadora de la firma, Eleanor Goldstein, se fijó en mí desde el principio. Eleanor era una leyenda en los círculos de derecho ambiental, habiendo ganado casos históricos contra corporaciones que la mayoría de los abogados no se atreverían a desafiar. A sus 60 y tantos años, con el pelo plateado siempre recogido en un moño práctico, tenía fama de ser exigente pero justa. Harrison, dijo una noche, encontrándome todavía en mi escritorio a las 9 de la noche, no eres como la mayoría de los jóvenes asociados que pasan por aquí. Gracias, respondí, sin saber si era un cumplido. Se apoyó en el marco de la puerta de mi pequeña oficina. La mayoría de ellos están aquí para mejorar su currículum antes de mudarse a trabajos corporativos cómodos. Tú eres diferente. A ti realmente te importa el trabajo. Asentí. Así es. Por eso elegí Goldstein en lugar de firmas más grandes. Bueno, tu dedicación ha sido notada. Sigue así. Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Por cierto, estoy formando un equipo de investigación para un caso importante. Me gustaría que estuvieras en él. Esa conversación cambió la trayectoria de mi carrera. El caso al que se refería Eleanor involucraba acusaciones de que una compañía química vertía sistemáticamente residuos tóxicos en las aguas subterráneas cerca de una pequeña comunidad llamada Millfield. Las tasas de cáncer en la zona se habían disparado, pero probar la causalidad sería increíblemente difícil. Durante semanas, nuestro equipo revisó miles de documentos, informes ambientales y comunicaciones internas de la compañía, Meridian Chemicals. Pasé incontables horas identificando patrones de violaciones y encubrimientos que se remontaban a décadas. El trabajo era agotador pero estimulante. Una noche, después de descubrir una cadena de correos electrónicos particularmente condenatoria que mostraba a ejecutivos continuando conscientemente con la contaminación después de ser advertidos de los riesgos para la salud, llamé a Eleanor de inmediato a pesar de la hora tardía. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo después de que le explicara mis hallazgos. Harrison, te nombro segunda abogada principal en este caso. Era una oportunidad sin precedentes para una asociada con mi limitada experiencia, pero Eleanor confiaba en mis habilidades. Conoces este caso mejor que nadie, excepto yo. Te lo has ganado. El ascenso significó aún más horas de trabajo y planes cancelados. Me perdí la boda de mi primo Ryan, enviando un regalo y una breve disculpa. Los mensajes pasivo-agresivos de mi madre aumentaron, la familia te echó mucho de menos ayer. Ryan preguntó por ti específicamente. El tío Walter dijo que debes estar demasiado ocupada para la familia ahora. Aparté la culpa y me concentré en el caso. Mientras nos preparábamos para el juicio, nuestro equipo descubrió algo inesperado. Meridian Chemicals no era una compañía independiente, sino una subsidiaria de un conglomerado más grande que había creado deliberadamente una compleja estructura corporativa para protegerse de la responsabilidad. Necesitamos identificar a la empresa matriz, instruyó Eleanor. Sigan el dinero. Después de días de rastrear la propiedad a través de corporaciones fantasma y sociedades holding, me encontré mirando un documento que me heló la sangre. El propietario final de Meridian Chemicals, enterrado bajo capas de entidades corporativas, era Harrison Enterprises, la compañía de mi familia. El imperio del tío Walter. Me senté sola en mi oficina durante horas esa noche, tratando de procesar las implicaciones.
¿Era posible que el tío Walter no supiera de las actividades de Meridian? Dadas sus tendencias de microgestión, parecía poco probable. ¿La riqueza de mi familia se había construido en parte sobre el envenenamiento de gente inocente? A la mañana siguiente, solicité una reunión urgente con Eleanor para discutir mi posible conflicto de intereses. Debería haber hecho la conexión antes, le expliqué, mostrándole los documentos de propiedad. Harrison Enterprises es la compañía de mi familia. Mi tío, Walter, es el CEO. La expresión de Eleanor permaneció neutral mientras procesaba esta información. ¿Tienes algún interés financiero en Harrison Enterprises o Meridian? Fideicomisos, opciones sobre acciones, ¿algo? No, respondí sinceramente. El tío Walter dejó claro hace años que mi decisión de estudiar Derecho en lugar de unirme al negocio familiar significaba que estaba por mi cuenta financieramente. ¿Y no has tenido ninguna participación en las decisiones u operaciones de la compañía? Ninguna en absoluto. Apenas nos hablamos estos días. Eleanor consideró esto cuidadosamente. Legalmente, no tienes un conflicto de intereses. Éticamente, es tu decisión. Si quieres recusarte, lo entenderé. Pero si quieres seguir en el caso, y puedes mantenerte objetiva, me gustaría mantenerte. La decisión no fue fácil, pero al final, elegí permanecer en el caso. Mi compromiso con las familias afectadas en Millfield superaba la lealtad familiar hacia personas que me habían despreciado durante años. Mientras profundizábamos en las operaciones de Meridian, hice un descubrimiento sorprendente. Aparecían referencias al Proyecto Águila en varios documentos en la época en que yo había anunciado mis planes de estudiar Derecho. Una investigación más a fondo reveló que el Proyecto Águila era una operación de monitoreo que rastreaba posibles amenazas legales para Harrison Enterprises y sus subsidiarias. Mi nombre aparecía en varios informes del Proyecto Águila con notas sobre mi progreso académico, mi búsqueda de trabajo e incluso mi amistad con el profesor Hughes, quien había consultado previamente en casos ambientales. La revelación me golpeó como un golpe físico. El tío Walter había estado monitoreando mi carrera todo el tiempo, no por interés familiar, sino como inteligencia corporativa. El descubrimiento más perturbador llegó cuando encontré documentos que mostraban que Walter había sabido de los vertidos tóxicos durante al menos 15 años. Las evaluaciones ambientales habían delineado claramente los peligros para la comunidad de Millfield, pero los memorandos internos mostraban que Walter había ordenado personalmente a los ejecutivos manejar la situación discretamente en lugar de abordar la contaminación. Un correo electrónico de Walter al presidente de Meridian era particularmente condenatorio: los costos de limpieza afectarían significativamente las proyecciones trimestrales. Continúen las operaciones según lo planeado y mantengan una negación plausible. La exposición legal se puede gestionar. Esa noche, me senté en mi apartamento rodeada de archivos del caso, viendo a mi familia bajo una luz completamente nueva. Las constantes burlas del tío Walter sobre mi carrera legal no habían sido solo por su sesgo empresarial o su decepción con mis elecciones. Habían sido estratégicas, un intento deliberado de desanimarme de un campo que eventualmente podría amenazar las actividades ilegales de su compañía. Me pregunté cuánto sabían mis padres. ¿El apoyo silencioso de mi padre era genuino o parte de la operación de monitoreo? ¿La distancia de mi madre era protectora, tratando de alejarme de descubrir los secretos familiares? Las preguntas eran dolorosas, pero las dejé a un lado. El caso tenía que ser lo primero. Tenemos todo lo que necesitamos, le dije a Eleanor a la mañana siguiente, mostrándole la evidencia de la participación directa de Walter. Harrison Enterprises no es solo la empresa matriz. Dirigieron activamente el encubrimiento. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par mientras revisaba los documentos. Esto cambia toda nuestra estrategia. Vamos a ir directamente contra Harrison Enterprises, no solo contra Meridian. Mientras nos preparábamos para presentar la demanda ampliada, sabía que se avecinaba una tormenta que cambiaría para siempre mi relación con mi familia. Pero también sabía que estaba del lado correcto de la justicia, sin importar el costo personal. El día que presentamos la demanda enmendada nombrando a Harrison Enterprises como el principal acusado, la prensa de negocios explotó con titulares: Harrison Enterprises enfrenta una demanda multimillonaria por residuos tóxicos, gigante químico acusado de encubrimiento de décadas y el más doloroso, la abogada Chloe Harrison se enfrenta a la compañía familiar en un caso histórico.
Ese último titular provocó una avalancha de llamadas y mensajes de texto de miembros de la familia, los cuales ignoré por consejo de Eleanor. No discutas el caso con nadie conectado a Harrison Enterprises, me advirtió. Cualquier cosa que digas podría ser usada en contra de nuestros clientes. Las audiencias preliminares comenzaron con el equipo legal de Harrison Enterprises presentando mociones para desestimar el caso, todas las cuales el juez denegó basándose en la solidez de nuestra evidencia. Yo misma me encargué de varios de estos argumentos, ganando más confianza en la sala del tribunal con cada aparición. Después de una audiencia particularmente exitosa en la que contrarresté su moción de juicio sumario, Eleanor asintió con aprobación. Naciste para esto, Harrison. Al jurado le vas a encantar. Esa noche, mi teléfono sonó con el tono de llamada de mi madre. En contra de mi buen juicio, respondí. Chloe, tienes que venir a casa esta noche, dijo sin preámbulos, con la voz tensa. Reunión familiar de emergencia. Mamá, no puedo discutir el caso con... Esto no es sobre el caso, interrumpió, aunque ambas sabíamos que era una mentira. Es sobre la familia. Walter insiste. ¿A las 7? Consulté a Eleanor, quien me aconsejó no ir, pero entendió la dimensión personal. Si vas, recuerda que eres una abogada primero. No reveles la estrategia del caso ni discutas la evidencia. Exactamente a las 7, llegué a casa de mis padres y encontré a todos los miembros significativos de la familia presentes. El tío Walter estaba sentado a la cabeza de la mesa del comedor como un monarca presidiendo su corte. Mis padres lo flanqueaban a cada lado, mi madre parecía ansiosa, mi padre, indescifrable. Heather y su esposo, Scott, estaban sentados juntos, ambos mirándome con hostilidad. Ryan fue el único que me ofreció un pequeño gesto de reconocimiento cuando entré. Chloe, dijo el tío Walter, con una voz engañosamente tranquila. Qué bueno que pudiste unirte a nosotros. ¿De qué se trata esto?, pregunté, aunque todos en la sala lo sabían. Abandona el caso, respondió secamente. Lo que sea que te estén pagando, lo triplicaré. Puedes venir a trabajar a nuestro departamento legal con una oficina en la esquina y un salario de 6 cifras. La franqueza del soborno fue impactante. Eso no va a suceder, tío Walter. Entonces pon tu precio, continuó como si no hubiera hablado. Somos familia. Podemos resolver esto internamente sin airear nuestros trapos sucios en los tribunales. Esto no se trata de dinero, respondí. Se trata de justicia para las familias que tu compañía envenenó durante décadas. Mi madre emitió un pequeño sonido de angustia. Chloe, por favor. Estás destruyendo a la familia con esta venganza. Venganza, me volví hacia ella, incrédula. Mamá, hay gente que ha muerto por lo que hizo Meridian Chemicals. Hay niños con cáncer. Esto no es un drama familiar. Heather se inclinó hacia adelante, con los ojos centelleando. Oh, por favor. Siempre has estado celosa de no ser la niña dorada. Esta es tu retorcida venganza por sentirte ignorada. Eso es ridículo, le espeté. Ni siquiera sabía que Harrison era dueña de Meridian cuando comenzó el caso. Pero te quedaste en él después de que te enteraste, intervino Scott. Podrías haberte recusado. Antes de que pudiera responder, mi padre habló por primera vez. Chloe tiene todo el derecho de seguir su ética profesional. Si Harrison Enterprises infringió la ley, es culpa de la compañía, no de Chloe por hacer su trabajo. La sala quedó en silencio. Mi padre nunca había contradicho abiertamente al tío Walter antes. El rostro de Walter se enrojeció mientras se volvía hacia su hermano. ¿Te pones de su lado después de todo lo que he hecho por ti y por Carol? La casa en la que viven, los coches que conducen, las vacaciones que toman, todo porque les di una oportunidad en mi compañía. Nuestra compañía, corrigió mi padre en voz baja. Papá nos dejó partes iguales. ¿Recuerdas? El hecho de que la hayas tratado como tu reino personal no lo convierte en tal. Esta revelación me dejó atónita. Siempre había asumido que el tío Walter era el dueño absoluto del negocio, no que mi padre era técnicamente un copropietario que se había dejado marginar. Walter ignoró esto y se volvió hacia mí. Última oportunidad, Chloe. Abandona el caso, firma un acuerdo de no divulgación y ven a trabajar para nosotros.
De lo contrario, me aseguraré de que nunca más trabajes en derecho. Tengo contactos en todas las firmas importantes del país. Me levanté, reuniendo mi coraje. No voy a abandonar el caso. Lo que hizo tu compañía fue ilegal e inmoral. Esas familias merecen justicia. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, suplicó mi madre. ¿Hecho por mí? Reí sin humor. ¿Quieren decir despreciarme? ¿Burlarse de mis elecciones? ¿Monitorear mi carrera como una amenaza potencial? Miré directamente a Walter. Sí. Encontré los archivos del proyecto Águila. La expresión de Walter confirmó mis sospechas. Lo había sabido todo el tiempo. Has tomado tu decisión, dijo fríamente. No esperes ninguna relación con esta familia de ahora en adelante. Mi padre se levantó de repente. Si Chloe se va, yo también me voy. David, exclamó mi madre. He pasado demasiados años dejando que Walter dicte la vida de todos, continuó mi padre. Se acabó. Chloe tiene más integridad que el resto de nosotros juntos. Papá, dije, conmovida por su inesperado apoyo. Te arrepentirás de esto, amenazó Walter, los dos. Mientras salíamos juntos, Geater nos gritó, cuando esta compañía se desmorone, no vengan a llorarnos por su preciosa integridad. En la entrada, mi padre me abrazó por primera vez en años. Siento no haberte defendido antes, dijo, con la voz áspera por la emoción. Fui un cobarde. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque he visto la evidencia, admitió. Encontré algunos de los documentos de Meridian en los archivos de Walter hace años. Me dije a mí mismo que no era mi departamento, no era mi responsabilidad. Pero verte arriesgar todo por lo que es correcto. Sacudió la cabeza. No podía seguir en silencio. Esa noche marcó un cambio fundamental en el caso y en mi vida. Había perdido a la mayor parte de mi familia, pero había ganado algo quizás más valioso, la certeza de que estaba haciendo lo correcto y el respeto de mi padre. Si alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto y mantener la paz con la familia, sabes lo desgarradora que puede ser esa decisión. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre dónde trazarías la línea. ¿Defender tus valores te ha costado alguna vez relaciones importantes? Mientras estaba en la entrada de la casa de mi padre esa noche, me pregunté si había tomado una decisión imperdonable, pero a veces las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos realmente. Continuemos este viaje juntos para ver cómo finalmente prevaleció la justicia. Al día siguiente, me sumergí en la preparación del caso con renovada determinación. La fecha del juicio se acercaba rápidamente, y Harrison Enterprises estaba haciendo todo lo posible para retrasar y descarrilar nuestro caso. Presentaron moción tras moción, todas las cuales requerían investigación y respuestas de nuestro equipo. A medida que la presión se intensificaba, también lo hacían las tácticas de intimidación. Comencé a recibir llamadas y correos electrónicos anónimos y amenazantes. Entraron a robar en mi apartamento, aunque no se llevaron nada, un mensaje claro de que no estaba a salvo. Eleanor insistió en que me mudara a un edificio seguro con porteros y cámaras de seguridad. Luego vinieron los ataques personales. Un periodista de una publicación de negocios me contactó sobre acusaciones relacionadas con mi expediente académico, afirmando que una fuente sugería que había hecho trampa en los exámenes. La historia nunca se publicó porque no había evidencia, pero el intento de manchar mi reputación era claro. El desarrollo más inesperado llegó cuando Ryan me contactó, pidiendo reunirse en privado en una cafetería al otro lado de la ciudad. Me están siguiendo, explicó cuando llegué, mirando nerviosamente por encima del hombro. Walter me asignó, encargarme de la situación de Chloe. Creo que esperaba que desenterrara trapos sucios o te intimidara de alguna manera. Y en lugar de eso, me estás advirtiendo, observé. ¿Por qué? Ryan bajó la vista a su café. Siempre te he admirado, Chloe. Tuviste el coraje de alejarte del dinero y las expectativas de la familia. Yo nunca lo hice. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Estos son correos electrónicos internos sobre Meridian. Walter ha estado instruyendo a todos que borren las comunicaciones, pero yo guardé copias. Podrías perderlo todo por hacer esto, le advertí. Quizás es hora de que descubra quién soy sin el nombre y el dinero de los Harrison, respondió con una sonrisa triste.
A medida que se acercaba la fecha del juicio, la evidencia contra Harrison Enterprises seguía acumulándose. Ex empleados de Meridian se presentaron con testimonios sobre haber recibido instrucciones de verter productos químicos por la noche. Expertos médicos establecieron vínculos entre los productos químicos específicos y los focos de cáncer en Millfield. Walter se desesperaba cada vez más. 2 semanas antes del juicio, recibimos un soplo de que había intentado contactar al juez a través de un conocido en común. Eleanor presentó inmediatamente una moción que resultó en la recusación del juez y en la consideración de cargos adicionales contra Walter por intento de manipulación judicial. Para cuando entramos en la sala del tribunal para las declaraciones de apertura, Harrison Enterprises ya estaba perdiendo en el tribunal de la opinión pública. Los medios me habían etiquetado como la heredera denunciante, una caracterización que no me gustaba pero que no podía controlar. Lo que importaba era que las familias afectadas finalmente podrían ver justicia. El juicio duró 4 agotadoras semanas. Cada día, llegaba al juzgado y encontraba a los residentes de Millfield sosteniendo pancartas de apoyo, habiendo hecho el viaje de 2 horas para asistir a las audiencias. Su presencia era un recordatorio constante de por qué esta lucha importaba. La estrategia de defensa de Harrison Enterprises se centró en 3 afirmaciones: que la contaminación no podía vincularse definitivamente con los casos de cáncer, que cualquier vertido fue realizado por empleados deshonestos sin el conocimiento de la gerencia, y que la estructura corporativa protegía a la empresa matriz de las acciones de Meridian. Eleanor desmanteló sistemáticamente cada argumento con evidencia meticulosa y testimonios de expertos. Mi papel creció a medida que avanzaba el juicio, llegando a manejar yo misma los interrogatorios de testigos clave. El punto de inflexión llegó durante mi contrainterrogatorio a Robert Clark, el exoficial de cumplimiento ambiental de Meridian. Había testificado en el interrogatorio directo que nunca informó a la alta dirección sobre las preocupaciones de contaminación. Señor Clark, comencé. Usted testificó que nunca alertó a los ejecutivos de Harrison Enterprises sobre la contaminación. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto, respondió con confianza. Me acerqué con un documento. Señoría, me gustaría presentar este correo electrónico como prueba de la parte demandante número 47. Después de que fue admitido, continué, señor Clark, este es un correo electrónico suyo a Walter Harrison, con fecha del 15 de marzo de 2010. El asunto dice, urgente, resultados de las pruebas de agua subterránea de Millfield. ¿Podría leer la parte resaltada, por favor? El rostro de Clark palideció mientras leía en voz alta, los resultados de las pruebas confirman niveles de contaminantes 250 veces por encima de los límites legales. Riesgo de cáncer para los residentes significativo. Recomiendo la divulgación inmediata a las autoridades y la remediación. La continuación de las operaciones bajo los protocolos actuales exacerbará la crisis de salud. ¿Y cómo respondió el señor Harrison a esta advertencia urgente?, pregunté. Él me dijo que lo manejara, discreta e internamente. Discreta e internamente, significaba informar a los residentes sobre el peligro en su agua potable. No. Significaba informar a las autoridades ambientales como lo exige la ley. No. ¿Qué pasó con la remediación que usted recomendó? Clark bajó la vista. Se consideró demasiado costosa. Se nos instruyó que continuáramos las operaciones. Para cuando Clark bajó del estrado, los miembros del jurado estaban visiblemente enojados. Momentos similares ocurrieron a lo largo del juicio, a medida que documento tras documento revelaba la naturaleza calculada del encubrimiento. Cerca del final del juicio, estalló una bomba. Investigadores federales habían descubierto evidencia de que Walter había intentado sobornar no solo al juez original, sino también a 2 miembros del jurado. Fue detenido por cargos de obstrucción a la justicia, creando un frenesí mediático fuera del juzgado. Durante los alegatos finales, Eleanor se centró en la mala conducta corporativa mientras que yo abordé el costo humano. De pie ante el jurado, hablé desde el corazón. La gente de Millfield confió en que las compañías que operaban en su comunidad seguirían la ley y la decencia humana básica. En cambio, Harrison Enterprises y Meridian Chemicals tomaron una decisión calculada de que sus ganancias eran más importantes que las vidas de las personas. Envenenaron el agua sabiendo exactamente lo que sucedería. Luego ocultaron la evidencia, negaron la responsabilidad y atacaron a quienes buscaban la verdad. Señalé a las familias de Millfield en la galería. Estas familias no pedían mucho.
Querían agua limpia. Querían criar a sus hijos sin miedo. Querían que las corporaciones siguieran las mismas leyes que todos debemos seguir. Eso no es pedir demasiado en una sociedad justa. Después de 3 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Harrison Enterprises fue declarada responsable de todos los cargos. Otorgaron $850 millones en daños a las familias afectadas y ordenaron la remediación completa de las áreas contaminadas. De pie en la sala del tribunal mientras se leía el veredicto, crucé la mirada con mi padre en la galería. Él asintió una vez, con lágrimas corriendo por su rostro. Fuera del juzgado, los periodistas nos rodearon con preguntas. Eleanor manejó la mayor parte de la conferencia de prensa, pero finalmente me empujó hacia adelante. Este veredicto envía un mensaje claro de que ninguna corporación está por encima de la ley, declaré. Los residentes de Millfield lucharon por la justicia durante más de una década, y hoy finalmente la recibieron. Un periodista gritó, «Señorita Harrison, ¿cómo se siente al derribar la compañía de su propia familia?» Hice una pausa antes de responder. Yo no derribé a Harrison Enterprises. Los directivos de la compañía lo hicieron cuando decidieron que las ganancias eran más importantes que las vidas humanas. Yo simplemente ayudé a exponer la verdad. Tras el veredicto, mi vida profesional se transformó de la noche a la mañana. Eleanor me llamó a su oficina la semana siguiente. Los socios votaron por unanimidad, dijo con una rara sonrisa. Nos gustaría ofrecerte una sociedad junior, con efecto inmediato. La división ambiental necesita un nuevo líder, y has demostrado con creces tu valía. Mientras tanto, las consecuencias para Harrison Enterprises fueron graves. Las acciones de la compañía se desplomaron un 60% en la semana siguiente al veredicto. Walter permaneció bajo custodia por múltiples cargos, y los fiscales federales presentaron casos adicionales relacionados con fraude de valores y evasión de impuestos que se habían descubierto durante la investigación. Mi madre llamó, sollozando, 2 días después del veredicto. Todo se está desmoronando, Chloe. La casa, los coches, todo podría ser embargado como parte de la sentencia. Tienes que ayudarnos. Mamá, no puedo interferir en el proceso legal, le expliqué con suavidad. Pero papá no está implicado en los cargos penales. Estaréis bien. ¿Cómo puedes decir eso? Tu tío está en la cárcel. Heather y Scott han perdido sus puestos. El nombre de la familia está arruinado. Walter arruinó el nombre de la familia, no yo, la corregí. Tuvo todas las oportunidades para limpiar la contaminación y compensar a las víctimas hace años. Eligió no hacerlo. Una semana después, mi padre me pidió que nos viéramos para tomar un café. Parecía cansado, pero de alguna manera más ligero de lo que lo había visto en años. He dejado la compañía, anunció. Obviamente, no queda mucho que dejar. Pero renuncié formalmente y vendí mis acciones para ayudar a pagar el acuerdo. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Él sonrió. Estoy empezando una pequeña firma de consultoría ambiental para ayudar a las compañías a cumplir con las regulaciones correctamente. Es lo que siempre quise hacer antes de que Walter me metiera en Harrison Enterprises. Papá, eso es maravilloso. Debería haberlo hecho hace 30 años, dijo, tomando mi mano. Siempre he estado orgulloso de ti, Chloe, incluso cuando no lo demostraba. Tienes más coraje del que yo jamás tuve. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de Heather. Espero que estés feliz ahora que has destruido generaciones de legado familiar. Algunos de nosotros no podemos simplemente irnos a firmas de abogados de lujo cuando las cosas se ponen difíciles. No respondí. No había nada que decir que pudiera salvar el abismo entre nosotras. El momento más significativo llegó más tarde esa semana cuando visité Millfield por primera vez. Los miembros de la comunidad habían organizado una pequeña reunión para agradecer al equipo legal. Una mujer mayor se me acercó, sosteniendo una foto enmarcada de una niña. Esta era mi nieta, Lily, dijo suavemente. Murió hace 3 años de leucemia. Tenía 7 años. Puso el marco en mis manos. El dinero del acuerdo no la traerá de vuelta, pero gracias a ti, otros niños en este pueblo podrían salvarse. Gracias por luchar cuando nadie más lo hizo.
Sostuve el marco, mirando el rostro sonriente de Lily, y supe que cualquier cosa que hubiera perdido en términos de relaciones familiares había valido la pena por este momento. Esa noche, recibí un correo electrónico del profesor Hughes. Acabo de leer sobre el veredicto. Por esto creí en ti, Chloe. Algunos son llamados al derecho como una carrera. Otros son llamados a él como una vocación. Tú eres claramente de los segundos. El mundo necesita más abogados como tú. Mientras me sentaba en mi nueva oficina el lunes siguiente, me di cuenta de que mi victoria no había sido por venganza contra mi familia, como creían Walter y Heather. Había sido por justicia para personas que necesitaban a alguien que luchara por ellas. Si esa lucha casualmente exponía las fechorías de mi familia, era una consecuencia de sus acciones, no de mis intenciones. 6 meses después del veredicto, mi vida se había asentado en una nueva normalidad. Como la socia más joven de Goldstein y Asociados, lideraba un creciente equipo de litigios ambientales que ahora recibía casos de comunidades de todo el país que enfrentaban problemas similares de negligencia corporativa. El tío Walter había sido sentenciado a 12 años en una prisión federal por múltiples cargos, incluyendo obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y delitos ambientales. El imperio empresarial que había gobernado con tanta autoridad absoluta ahora estaba siendo desmantelado y reestructurado bajo supervisión judicial. Harrison Enterprises todavía existía, pero en una forma drásticamente reducida. La junta directiva había traído a una gestión externa para salvar lo que quedaba después de pagar el acuerdo y las multas. La fortuna familiar se había reducido significativamente, aunque nadie estaba en la indigencia. Los días de riqueza e influencia extravagantes habían terminado, reemplazados por lo que la mayoría consideraría una vida cómoda de clase media alta. Mi relación con mi madre comenzó una reconstrucción lenta y dolorosa. Carol Harrison había sido quizás la más perdida después de todo. Su identidad, tan envuelta en la posición social de la familia, se vio a la deriva con su colapso. Me llamó una tarde, con voz vacilante. Me preguntaba si tendrías tiempo para un café este fin de semana. La primera reunión fue incómoda, llena de conversaciones triviales y temas evitados, pero se convirtió en un ritual semanal, volviéndose gradualmente más honesto. Al tercer mes, finalmente estuvo lista para abordar lo que había sucedido. Me equivoqué, admitió, mirando su late. Elegí la lealtad familiar por encima de hacer lo correcto, y te fallé en el proceso. Estabas atrapada en el medio, mamá. No, esa es una excusa, dijo con firmeza. Tenía opciones. Elegí el camino más fácil, el que mantenía mi estilo de vida y mi estatus social. Ahora estoy tratando de ser más como tú, más valiente para enfrentar verdades difíciles. La transformación de mi padre fue aún más dramática. David Harrison había abrazado su segundo acto con un entusiasmo inesperado. Su firma de consultoría ambiental era pequeña pero estaba creciendo, con la misión de ayudar a las empresas a navegar las regulaciones de manera ética. A menudo me llamaba con preguntas sobre interpretaciones legales, y estas conversaciones profesionales también ayudaron a reconstruir nuestra relación personal. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace décadas, me dijo durante uno de nuestros almuerzos. Enfrentarme a Walter en ese entonces podría haberlo cambiado todo. Quizás la compañía se habría convertido en un líder en cumplimiento ambiental en lugar de lo que se convirtió. Heather siguió siendo el miembro más hostil de la familia. Ella y Scott habían perdido sus puestos ejecutivos y el prestigio que conllevaban. Se habían visto obligados a vender su mansión y mudarse a una casa mucho más modesta. En las reuniones familiares, que ahora eran raras, o me ignoraba por completo o hacía comentarios cortantes al alcance del oído. El camino de Ryan fue quizás el más sorprendente. Después de proporcionar evidencia clave contra Harrison Enterprises, había renunciado voluntariamente a su herencia, sintiendo que el dinero estaba manchado. Se puso en contacto conmigo unos 3 meses después del juicio. Quiero entender mejor la ética corporativa, explicó durante la cena. Toda mi vida me enseñaron que el éxito empresarial era la única medida de valor. Necesito recalibrar todo mi sistema de valores. Le recomendé libros y le presenté a colegas que se especializaban en cumplimiento corporativo. Nuestras conversaciones evolucionaron de lo profesional a lo personal, sanando la brecha que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Ryan era el primo con el que había estado más unida de niña, antes de que las expectativas familiares nos separaran.
6 meses después de que comenzara nuestra reconciliación, Ryan hizo un anuncio sorprendente. Estoy solicitando plaza en la Facultad de Derecho, me dijo durante el almuerzo. Quiero trabajar en Derecho de Cumplimiento Corporativo, ayudar a las empresas a hacer las cosas bien desde el principio. Ese es un gran cambio con respecto a la trayectoria del negocio familiar, observé. Él sonrió con amargura. Verte enfrentarte a Walter me demostró que hay cosas más importantes que seguir el camino trazado para ti. Necesito encontrar mi propio camino. La invitación más difícil llegó a principios de noviembre. Casi un año después del veredicto, mi madre llamó para preguntar si asistiría a la cena de Acción de Gracias en su nueva casa. No será como en los viejos tiempos, me aseguró. Solo tú, yo, tu padre y Ryan. Heather se negó. Dudé, con los recuerdos de desastres pasados de Acción de Gracias aún frescos. ¿Puedo llevar a alguien? Por supuesto, querida. ¿Hay alguien especial en tu vida? No románticamente, aclaré. Mi amiga Rachel de la Facultad de Derecho. No tiene familia cerca. Cuantos más, mejor, dijo mi madre, sonando genuinamente complacida. La decisión de asistir no fue fácil. Rachel se ofreció a venir para darme apoyo moral, entendiendo la complicada dinámica en la que me estaba metiendo. Seré tu vía de escape si las cosas se ponen raras, prometió. El día de Acción de Gracias llegó con una energía nerviosa que no había sentido desde mi primera gran comparecencia en el tribunal. La casa en la que vivían mis padres ahora era una agradable pero modesta casa suburbana, nada que ver con la mansión que una vez ocuparon. Mi madre nos recibió cálidamente, tomó nuestros abrigos y nos condujo a una sala de estar donde mi padre y Ryan veían fútbol. La comida fue sorprendentemente agradable, con la conversación fluyendo más fácilmente de lo que había anticipado. Evitamos cuidadosamente ciertos temas, el tío Walter, el caso, Harrison Enterprises, centrándonos en cambio en el nuevo negocio de mi padre, las solicitudes de Ryan para la Facultad de Derecho y las historias de Rachel sobre nuestros días en la facultad. El momento más inesperado llegó cuando mi madre sirvió el pastel de calabaza. De repente, dejó el cuchillo de servir y me miró intensamente. Necesito decir algo a todos los aquí presentes, anunció. Me equivoqué sobre las decisiones de Chloe. Durante años, me puse del lado de Walter y su visión para esta familia, creyendo que el éxito solo tenía una apariencia. Presioné a mi hija para que renunciara a sus sueños para encajar en nuestro molde familiar. Y cuando se negó, me alejé en lugar de apoyarla. La mesa quedó en silencio mientras ella continuaba, su voz cada vez más fuerte. Chloe demostró más integridad y coraje que el resto de nosotros juntos. Defendió lo que era correcto, incluso cuando le costó la aprobación de su familia. No podría estar más orgullosa de la mujer en la que se ha convertido, y lamento profundamente los años que pasé socavándola en lugar de celebrarla. Contuve las lágrimas, alcanzando su mano sobre la mesa. Gracias, mamá. Después del postre, Ryan hizo su propio anuncio a la familia. He sido aceptado en 3 facultades de Derecho para el próximo otoño, dijo con una sonrisa en mi dirección. Chloe me ha estado ayudando a preparar mis solicitudes. Eso es maravilloso, exclamó mi madre mientras mi padre le daba una palmada en el hombro. Quiero centrarme en la ética y el cumplimiento corporativo, continuó Ryan. Chloe me ha demostrado que la ley puede ser una fuerza para el bien, no solo una herramienta para que las corporaciones exploten lagunas legales. Mientras Rachel y yo volvíamos a casa esa noche, ella comentó, eso fue mucho mejor de lo que esperabas. Así es, estuve de acuerdo. Se siente como si estuviéramos construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de la antigua dinámica familiar. Es diferente, pero quizás más saludable. El recordatorio más poderoso de por qué la dolorosa ruptura familiar había sido necesaria llegó la semana siguiente cuando volví a visitar Millfield. Los fondos del acuerdo habían establecido un programa de monitoreo médico para los residentes, y una importante operación de limpieza estaba en marcha. Me habían invitado a asistir a una reunión comunitaria donde se proporcionarían actualizaciones sobre el progreso de la remediación. Después de las presentaciones formales, hablé con muchos residentes que compartieron historias de seres queridos afectados por la contaminación. Una mujer me mostró fotos de su jardín, ahora creciendo de forma segura en bancales elevados con tierra importada. No pudimos cultivar nada durante años por los químicos, explicó. Ahora mis nietos pueden volver a comer verduras de mi jardín.
Tenía una fotografía enmarcada de Lily, la niña que había muerto de leucemia, en mi escritorio. Su abuela había insistido en que la conservara como recordatorio de por qué nuestro trabajo importaba. Cada vez que un caso parecía demasiado difícil o las horas demasiado largas, miraba su rostro sonriente y encontraba un propósito renovado. Ese diciembre, mi madre preguntó si podía ser voluntaria en un programa de alcance comunitario que yo había ayudado a establecer, conectando a los residentes afectados con recursos médicos y legales. Necesito hacer algo significativo, explicó. Todos esos años de almuerzos en el club de campo y galas de caridad eran solo para aparentar y por estatus social. Ahora quiero ayudar de verdad a la gente. Al ver a mi madre interactuar con los residentes de Millfield, vi a una mujer diferente emergiendo del caparazón de la esposa de sociedad que había sido. Escuchaba sus historias con genuina empatía, ofreciendo asistencia práctica sin condescendencia. Fue a través de este servicio compartido que realmente comenzamos a reconstruir nuestra relación, encontrando un terreno común en un trabajo que importaba. 2 años después del veredicto que lo cambió todo, me encontré en una posición que nunca hubiera imaginado, dirigiendo la división de Derecho Ambiental en lo que ahora era Goldstein, Ramos y Harrison. Eleanor había insistido en añadir mi nombre a la firma después de que yo trajera una serie de casos de alto perfil contra contaminadores corporativos. La pared de mi oficina exhibía artículos de periódico enmarcados sobre nuestras victorias más significativas, junto a una creciente colección de cartas de agradecimiento de las comunidades que habíamos ayudado. Mi equipo se había ampliado a 15 abogados, muchos reclutados específicamente por su pasión por la justicia ambiental. En una fresca mañana de otoño, mi asistente interrumpió mi revisión de un nuevo expediente. Hay una llamada para usted desde el Centro Correccional Federal, dijo, con expresión preocupada. Es su tío. Walter nunca había intentado contactarme durante sus 2 años en prisión. Mis manos temblaron ligeramente mientras cogía el teléfono. Chloe. Su voz sonaba más vieja, el tono arrogante disminuido. Solicito una visita. ¿Por qué querría verte, Walter? Hubo una pausa. Tengo algunas cosas que decirte en persona. Por favor. En contra del consejo de prácticamente todos en mi vida, accedí a visitarlo la semana siguiente. La prisión era un centro de mínima seguridad a unas 2 horas de la ciudad. Mientras pasaba por la seguridad y esperaba en el área de visitas, cuestioné mi decisión repetidamente. Walter parecía disminuido en su uniforme de prisionero, el hombre de negocios seguro de sí mismo reemplazado por un hombre que había perdido todo lo que una vez lo definió. Se sentó frente a mí en la mesa de visitas, con las manos cruzadas. «Te ves bien», dijo finalmente. «¿Exitosa?» «¿Qué querías decirme, Walter?» Suspiró profundamente. He tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro. 2 años de nada más que pensar. Me miró directamente a los ojos. Me equivoqué en muchas cosas. El vertido fue inexcusable. Sabía que era peligroso, y lo hice de todos modos por el beneficio. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Pero sigo enfadado contigo, admitió. Podrías haber venido a mí en privado antes de presentar la demanda, darme la oportunidad de arreglarlo internamente. Eso es lo que hace la familia. Tuviste décadas para arreglarlo internamente, señalé. Elegiste no hacerlo, incluso cuando tus propios empleados te advirtieron sobre los riesgos de cáncer. Mi obligación era con mis clientes, la gente que tu compañía envenenó. Sacudió la cabeza. Ahí es donde siempre estaremos en desacuerdo. Creo que la lealtad familiar debe ser lo primero. Elegiste a extraños por encima de tu propia sangre. Elegí la justicia por encima de encubrir crímenes, corregí. Y no eran extraños. Eran seres humanos cuyas vidas tu compañía destruyó por beneficio. Hablamos durante casi 1 hora, sin llegar nunca a una verdadera reconciliación. Walter reconoció algunas fechorías, pero todavía me culpaba por la caída de la familia. Salí de la prisión con una sensación de cierre, si no de paz. Algunas relaciones no podían repararse, y eso estaba bien. Mi tío y yo nunca veríamos el mundo de la misma manera, y ahora podía aceptarlo sin la culpa que una vez me había atormentado. El aspecto más gratificante de esos 2 años fue ver a Ryan florecer en la Facultad de Derecho. A menudo venía a mí con preguntas sobre los casos que estaba estudiando, y le ayudé a conseguir una pasantía de verano en una firma de cumplimiento ambiental.
Te has convertido en una mentora para Ryan, observó mi padre durante uno de nuestros almuerzos habituales. Es bueno verlo. Necesitaba a alguien que le mostrara un camino diferente al que Walter le había trazado. La transformación de mi madre también continuó. Carol Harrison se había reinventado como defensora comunitaria, trabajando con varias organizaciones de justicia ambiental. Las habilidades sociales que una vez había usado para escalar en la sociedad ahora las desplegaba para construir coaliciones y recaudar fondos para causas que importaban. El negocio familiar se había reconstruido a una escala mucho menor, operando ahora con estrictas pautas éticas y prácticas ambientales transparentes. Mi padre actuaba como consultor, asegurándose de que la nueva gerencia no repitiera los errores del pasado. Yo había accedido a servir como asesora externa, revisando los procedimientos de cumplimiento trimestralmente. Incluso Heather finalmente comenzó a descongelarse, aunque nuestra relación nunca sería cercana. En una cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi padre, se me acercó en un momento de tranquilidad. Ryan dice que le estás ayudando con su búsqueda de trabajo de verano, dijo, con un tono neutral en lugar de hostil por una vez. Él está haciendo el trabajo. Yo solo estoy haciendo las presentaciones, respondí. Ella asintió, pareciendo incómoda. Me equivoqué en algunas cosas, admitió a regañadientes. No en todo, pero en algunas cosas. La compañía no debería haber estado vertiendo esos químicos. Eso estuvo mal. Viniendo de Heather, esto era el equivalente a una disculpa profunda. Lo acepté como tal. Gracias por decir eso. Ese día de Acción de Gracias, organicé la cena en mi casa por primera vez. Mis padres, Ryan, e incluso Heather y Scott asistieron, junto con Rachel y el profesor Hughes, con quienes había mantenido una estrecha relación a lo largo de los años. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, mi padre levantó su copa. Me gustaría proponer un brindis por Chloe, quien tuvo el coraje de romper patrones familiares destructivos cuando el resto de nosotros no pudimos o no quisimos. A veces, el camino más difícil es el correcto. ¿Por Chloe? ¿Por Chloe?, repitieron todos, incluso Heather, aunque en voz baja. Más tarde, mientras el profesor Hughes me ayudaba a recoger los platos, comentó, has creado algo notable aquí, Chloe. No solo éxito profesional, sino también sanación en tu familia. No completamente sanada, admití. Algunas heridas son demasiado profundas. La verdadera sanación no significa borrar lo que sucedió, dijo sabiamente. Significa construir algo nuevo y mejor a partir de la experiencia. Mi trabajo continuó centrándose en hacer que las corporaciones rindieran cuentas por los daños ambientales, pero también había comenzado a tomar casos pro bono para comunidades sin recursos para luchar contra los grandes contaminadores. Uno de esos casos me llevó de vuelta a un pueblo inquietantemente similar a Millfield, donde los residentes informaban de focos de cáncer inusuales. Mientras conducía para reunirme con los miembros de la comunidad, pasé por un cartel publicitario que me hizo detenerme a un lado de la carretera. Anunciaba la Fundación de Recuperación Harrison Meridian, una organización sin fines de lucro establecida con fondos del acuerdo para apoyar la limpieza ambiental y el monitoreo de la salud en las comunidades afectadas. La fundación ahora estaba dirigida por Ryan, quien había decidido enfocar su carrera en la remediación en lugar de la práctica legal tradicional. Sentada en mi coche, mirando el cartel, reflexioné sobre el viaje de los últimos años. Había perdido la familia en la que nací, al menos como había existido una vez, pero había ganado algo quizás más valioso, el conocimiento de que me había mantenido fiel a mis principios, incluso cuando me costó caro. También había encontrado un nuevo tipo de familia, colegas que compartían mis valores, amigos que me apoyaron en los momentos más difíciles e incluso miembros de la familia que se habían transformado por el doloroso proceso de decir la verdad. A veces, es necesario perder todo lo que creías que importaba para descubrir lo que realmente importa. El nombre y la fortuna de la familia alguna vez parecieron de suma importancia, pero no significaban nada en comparación con la integridad que había mantenido y la justicia que había ayudado a impartir. Volví a la carretera, dirigiéndome hacia la comunidad que esperaba mi ayuda. Siempre habría más trabajo por hacer, más batallas por librar. Pero ahora, las libraba sabiendo exactamente quién era y qué defendía, sin dudas ni disculpas. Gracias por acompañarme en este difícil viaje desde la burla familiar hasta la reivindicación. ¿Defender lo que es correcto te ha costado alguna vez relaciones en tu propia vida? Me encantaría leer tus historias en los comentarios de abajo.
Si este relato de traición familiar y eventual justicia resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar tu propio camino a pesar de la presión familiar. No olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar ánimo para seguir su propia brújula moral, incluso cuando es difícil. Recuerda, a veces la familia que elegimos y los principios que defendemos se vuelven más importantes que la familia en la que nacemos. Hasta la próxima vez, mantente fiel a ti mismo, cueste lo que cueste.